Y voy a ver si comparto, eh, voy a empezar a hablar de eh, lo que es un lugar geométrico, a ver si puedo compartir. Tengo que abrirlo, esperen. Vamos a empezar a hablar un poquito de lugar geométrico. Eh, Se definen curvas como lugares geométricos a un conjunto de puntos. Bueno, si es una curva en el plano, sería un conjunto de puntos en el plano, que cumple con ciertas condiciones. En general, lo podríamos definir de esa forma. Em, Antes de empezar con lo que sería las cónicas en sí, em, vamos a hablar un poco de la definición como lugar geométrico de una recta. Y esto le consulto a los estudiantes. Díganme ustedes cómo le podrían explicar a alguien qué es una recta, a alguien que no sepa lo que es una recta. ¿Qué le dirían? Creo que une dos puntos. Una línea. Sí, pero si no sabe lo que es Una una línea, sucesión de puntos en el espacio. pensemos en el plano. Pero, por ejemplo, esto es una sucesión de puntos en el plano y no es, Una no es línea que nada. está a 90 grados. ¿A 90 grados de quién? Es Ahí me una, interesó un poquito más, me interesó. ¿A 90 grados de quién? El eje en el se que me- está. De un punto. O de un... Perpendicular. ¿De la Tierra? es la De la sucesión de Tierra. puntos entre dos puntos. ¿Cómo me gustó eso? ¿Qué me dijeron de entre dos puntos? ¿Cómo fue eso? No sé cómo decirlo, pero quiero decir que la línea es este, un segmento entre dos puntos. Una recta, perdón. Es el segmento entre dos puntos. El segmento de una línea entre dos puntos. Me parece. Bueno, no, porque yo pongo dos puntos así y hago una línea entre los puntos y hago esto y no es una recta. Sí, es que es la línea más directa. Eh, Un segmento entre dos puntos a 90 grados. Ay, me gustó un poquito más. No fue tan preciso, pero me gustó un poquito más. Se va acercando. Sería con un cierto La ángulo con forma, respecto a los ¿cómo? ejes. Con un cierto ángulo con respecto al eje X, por ejemplo. Bueno, no, pero imaginemos que si la persona no sabe lo que es una recta, decirle el eje X. Es verdad. En realidad, la definición tampoco es tan sencilla. Miren, yo les digo, es mucho más sencillo definir a una circunferencia como lugar geométrico que una recta. No es tan sencilla, les decía, la definición como lugar geométrico de la recta. En el Una chat te línea pusieron que punto no de tiene puntos ángulo ni infinitos. curvas. Miren, una recta es un conjunto de puntos que están a la misma distancia de otros dos puntos. ¿Qué les parece? A ver. Un punto que está a la misma distancia entre estos dos puntos, ¿qué sería? El punto que está por acá por el medio. ¿Ven? ¿Sí?
¿Están de acuerdo? No escucho. Hola, hola. Sí, sí, sí. Si yo pongo un punto por acá, esperen que dibujando están también, vamos a suponer que es, ahí quise marcar las distancias. ¿Sí? Ahí. Otro punto por acá estaría también a la misma distancia. ¿Sí? Y así voy poniendo toda una serie de puntos que siempre estén a la misma distancia de los otros dos puntos, y esto va a formar una recta. Supongamos que fuera una recta. ¿Sí? A su vez, entre estos dos puntos, y ahí está lo que por ahí me han dicho, bien, se puede trazar un segmento. Perdón, Luis, que me meta. ¿Y Sí, GeoGebra? sí, con GeoGebra lo hago directamente. Por eso. Y vos que sos el Eh, máster, con GeoGebra lo hago directamente porque está la función hecha. ¿Está? no, pero dándole un parámetro, digo. No, 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 no. Así, Bueno, bueno. vamos a poner dos puntos acá, un segmento, el punto que está en el medio está a la misma distancia de los otros dos, está a la misma distancia, y así, 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 ¿sí? Y todos están a la misma distancia. Todos estos puntos forman una recta. ¿Está bien? En GeoGebra, como dice Lili, hay una función que tiene el nombre de esta recta. Esta recta se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Perpendicular. Esta recta se llama mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento, ¿sí?, cuyos puntos de esa recta están todos a la misma distancia de los extremos del segmento. ¿Correcto? Entonces, la mejor forma de definir una recta es como el conjunto de puntos que se encuentran todos a la misma distancia de otros dos puntos del extremo de este segmento. La mediatriz es una función de GeoGebra. Si vamos al GeoGebra, a ver, esperen que abro una ventana nueva. Si lo veo acá. Es esta función. Es decir, yo pongo un punto por acá, otro punto por acá. ¿Ven? La función mediatriz. Y ahí está. Esa es la mediatriz. ¿Ven? Estos son, este es el segmento. ¿Y sería una línea infinita? ¿Cómo? La mediatriz es una línea infinita. Es una recta. Una recta, si a eso te referís, Sí. sí. Va al infinito la recta. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Una recta es, si tuviera algún corte la recta en alguna parte, o es una semirrecta, y si termina en dos extremos, es un segmento. ¿Está? Pero esta es la mediatriz, es una función de acá de GeoGebra. Ahora bien, esperen que creo que puedo. Ah, sí, puedo escribir acá. Finalmente podemos definir entonces a la recta como lugar geométrico como el conjunto de puntos que están a la misma distancia de otros dos puntos. ¿Correcto? Ahora, si ustedes tuvieran que definir
a la circunferencia como lugar geométrico, que de hecho está definido entre el material que está descubierto. ¿Cómo lo definirían como lugar geométrico a la circunferencia? Un conjunto de puntos a la igual distancia, pero de un punto nomás. De un punto, exactamente. Es el conjunto de puntos que se encuentra a la misma distancia de un punto. Esperen que si lo movemos, ¿sí? Entonces, si nosotros marcamos el segmento que une ese punto con alguno de los puntos de la circunferencia, ¿qué tenemos acá? Este segmento, ¿cómo se llama? La recta. No, el No. segmento. ¿Cómo? Radio. Esto es el radio. ¿Está? Este es el radio. Es decir que entonces una circunferencia definida como lugar geométrico es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de otro punto y esa distancia es el radio de la circunferencia. ¿Correcto? Ahora bien, podemos definir otras curvas. Podemos definir otras curvas, como por ejemplo la elipse. ¿Cómo se define la elipse? La elipse se define como el conjunto de puntos donde la suma de las distancias a otros dos puntos se mantiene constante. Imagínense si sobre una madera ustedes clavan dos tachuelas como se ve acá. ¿Lo están viendo? Hola, hola. Sí, sí. ¿Sí? Sí, se ve, se ve. Y atan un piolín suelto, que sea así bien suelto. Con un lápiz estiran el piolín y la longitud del piolín es R1 más R2. ¿Sí? R1 más R2. R1 acá en este momento tiene 3,07 y R2 tiene 0,93. En total la suma es 4. Imaginemos 4 metros. Si nosotros movemos el lápiz, obtenemos una curva donde siempre los puntos que va a ir trazando este lápiz, ¿sí?, están a una distancia tal que la suma de las distancias a estos otros dos puntos, donde están las tachuelas, siempre se mantiene constante. ¿Sí? Los puntos a los que hacemos referencia, que pusimos la tachuela y fijamos los extremos del piolín, se llaman focos de la elipse. ¿Sí? Y la longitud del piolín, que en este caso es 4 metros, podría ser 4 metros, ¿sí?, lo vamos a llamar 2A. A es un parámetro de la elipse. ¿Sí? A es la distancia que hay entre el centro de la elipse hasta uno de los vértices que hay, o el extremo del semieje mayor o semieje principal. Este eje, donde están puestos los focos, es el eje focal. Los vértices entonces son el extremo de este diámetro de eje principal.
Y hay otros dos vértices, que son estos. Voy a dibujar de nuevo. Hay otros dos vértices, les decía, que son estos, este y este, donde esta distancia se llama B. Después vamos a ver en detalle esto lo vamos a ver en las clases grabadas de elipse y elipsoide. Tenemos un eje mayor y un eje menor en la elipse. Pero la elipse se define entonces como lugar geométrico, el lugar geométrico de todos los puntos, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos llamados focos se mantiene constante. Esa sería la definición de la elipse. Otra cónica es la hipérbola. La hipérbola, como lugar geométrico, se define como todos los puntos tales que la diferencia o resta de las distancias a otros dos puntos llamados focos se mantiene constante. En este caso, por ejemplo, este punto D está a una distancia de 1 del foco 1 y a una distancia de 2 del foco 2. ¿Está bien? Si hacemos la resta de D1 menos D2 en valor absoluto, ¿sí?, me da este número 4,05 y esa distancia, todos los puntos tales que se mantienen a la misma distancia, cuya la diferencia de las distancias a los focos se mantiene constante, esos son los puntos de la hipérbola. Entonces va a haber puntos que responden a esa condición o como lugar geométrico en este cuadrante alrededor de el foco 1 y otros puntos de en estos otros dos cuadrantes que también cumplen con esa misma condición, donde acá la diferencia entre D4 y D3 se mantiene constante, o sea, la resta de D3 menos D4 en valor absoluto se mantiene constante. ¿Sí? Así es como se define la hipérbola. Esa distancia o esa diferencia de distancia, ¿sí?, cuando estamos acá, bueno, acá estamos en el vértice de la hipérbola. Y acá la hipérbola, bueno, la distancia que hay entre el centro y este vértice, acá se llama A. La distancia entre los dos vértices es 2A. Y luego vamos a ver que la hipérbola tiene dos rectas llamadas asíntotas. Y esas rectas asíntotas, las asíntotas son una recta a la que una función o una curva se le acerca tanto como uno quiere sin que nunca la toque. ¿Sí? Esperen que voy a abrir esto, a ver si lo puedo abrir con GeoGebra. Control la curva.
Esas rectas, justamente, a las que la curva se le acerca, tanto como querramos, sin que nunca la toque a la curva, esas son las asíntotas. Son dos rectas, esperen que la voy a poner a lo mejor de otro color y se ve mejor. Les decía que entonces estas rectas naranja son las asíntotas de la hipérbola. ¿Sí? Entre ese parámetro A que le decía que A es este segmento acá, A. Y la ordenada al origen, perdón, la ordenada a la altura del vértice de la recta de la asíntota. Perdón, Acá, Luis, que te sí. interrumpa. Los chicos dicen, bueno, después va a mostrar cómo usa los parámetros, Luis, para poder graficar esto en GeoGebra. Quieren saberlo. Sí, hay varios videitos respecto de esto, cómo hacerlo. De todos modos, esto está grabándose, me parece, así que también algunas cosas las pueden ver. Por ahora, lo que yo quería hacer era definir a las cónicas como lugares geométricos, ¿sí? Digamos que de esto lo más importante sería este concepto, que son la hipérbola es el conjunto de puntos donde la diferencia de las distancias a otros dos puntos llamados focos, ¿sí?, se mantiene constante. Luego hay muchas cuestiones alrededor de esto porque también están las ecuaciones y demás. Todavía no lo vamos a ver, eso lo vamos a ir viendo a través de las clases que vamos a ir desarrollando después. Pero en principio vemos que estas curvas tienen al menos dos parámetros, la que vimos recién, la elipse y la hipérbola tienen dos parámetros, que son estos parámetros A y B. Estos parámetros A y B intervienen en la ecuación de estas cónicas. El tema de las ecuaciones de las cónicas lo vamos a ver más adelante, no se desespere. La otra cónica que tenemos, no sé si ustedes han visto cómo se generan como secciones cónicas cortando una superficie, eso después lo vamos a ver. Es la parábola. Esperen que a ver si la tengo por acá. Acá está. La parábola, definida como lugar geométrico, son todos los puntos. Acá hay que poner este. Bueno, lo dejo así. Son todos los puntos que están a una misma distancia de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. O sea, todos estos puntos, fíjense que la distancia, el segmento A, que va desde el punto B hasta el foco, mide 2,7 y el segmento B, que va desde el punto a la directriz, vale 2,7 también. O sea, las magnitudes de estos dos segmentos A y B son iguales. Y todos los puntos, estos, siempre se van a mantener a la misma distancia. En esta posición, por ejemplo, la distancia es 1,68. Y así.
Entonces, todos los puntos que se mantienen a una misma distancia de un punto llamado foco y una recta llamada directriz, ¿sí? Todos esos puntos forman a una parábola. Esas son las definiciones entonces de las cónicas como lugar geométrico. La circunferencia, todos los puntos que están a una misma distancia de otro punto llamado centro. La elipse son todos los puntos tales que la suma de las distancias de otros dos puntos llamados foco se mantiene constante. La hipérbola son todos los puntos del plano tales que la diferencia a otros dos puntos llamados foco se mantiene constante. Y la parábola son todos los puntos del plano tales que la distancia a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz se mantienen constantes. Esas son las definiciones, les decía, como lugar geométrico. ¿Sí? Ahora bien, estas secciones se llaman secciones cónicas porque se pueden generar a partir de o seccionando a una superficie cónica. Una superficie cónica que se genera sí, tengo algo. Acá tengo una sola. Una superficie cónica que se genera haciendo girar una recta o segmento en un punto fijo de otro, ¿sí? De un eje. Y la superficie que genera el giro de este segmento, esta recta, genera una superficie de esta que llamamos cónica. Esperen que quiero ver si tengo, porque no la busqué, si Luis tengo está, una... perdón, el video dentro del Genially habla de Sí, eso y hay unos sí, pero quería ver si si lo lo querés podía hacer. mostrar, Sí, el video sí, ahí en el video está, en el Genially. para aquellos que ya lo chusmearon, lo pueden chusmear Seguramente también. lo deben haber visto, porque no hay mucho en el Genially. Ah, me equivoqué de cosa. Esperen que lo comparto. Si lo amplío esto se ve mejor, ¿no? Digamos que acá, sobre este eje, en un punto fijo, gira una recta, o un segmento puede ser también, al que llamamos generatriz. Y el giro de esa recta me genera, justamente la generatriz genera estos dos conos, estas dos superficies cónicas. ¿Sí? Lo que dice acá es que la circunferencia, como sección o seccionando esta superficie cónica, se logra con un plano que es perpendicular a este eje de simetría. Estos videos son muy rápidos, por eso ahí se ven, ¿ves? La curva que está la curva que aparece al seccionar esa superficie es una circunferencia, siempre y cuando que el plano sea perpendicular
a este eje de simetría. ¿Sí? Si ahora vamos a si ahora el plano que secciona a esa superficie cónica es oblicuo de modo tal que corte a todas las generatrices de la superficie y que esté en un ángulo, digamos, diferente de los 90 grados y que corte a todas estas generatrices, lo que se forma, lo que vemos como sección cónica, es entonces una elipse, que es lo que se ve acá. ¿Sí? Esto encima le puse música de esa música que te deja poner en YouTube. Bueno, y ahí entonces lo que se ve como sección cónica es la elipse. Es decir que lo que estamos viendo es que cada una de estas curvas se puede definir por un lado como lugar geométrico y por otro lado como una sección de estas superficies cónicas. ¿Sí? La hipérbola se genera a partir de un plano que es paralelo al eje de simetría. ¿Sí? Y ahí está la generación de la hipérbola. ¿La están viendo la hipérbola ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ahí. La hipérbola tiene una música más heavy porque es más heavy la curva. La curva. Y la parábola se genera como sección cónica, también seccionando esta superficie, con un plano oblicuo respecto del eje, pero que es paralelo a las generatrices. Ese plano oblicuo es paralelo a la generatriz. Entonces, en la sección de esa superficie cónica con ese plano, obtenemos acá una parábola. ¿Sí? Es decir que estas curvas llamadas cónicas y se llaman cónicas justamente a partir de estas secciones. Por un lado se puede definir como lugar geométrico, acá están las definiciones como lugares geométricos, y por otro lado también la podemos visualizar como secciones o seccionando eh, estas superficies cónicas. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Se entendió. ¿Alguien que me objete algo, por favor? Al margen de mi horrible pulso sobre la pizarra. Perfecto, todo perfecto. Ah, se entendió bien. Se entendió muy bien. Bueno, lo que quería que veamos ahora, es decir, no nos vamos a meter hoy demasiado con el tema de las ecuaciones. De las ecuaciones fundamentalmente de la elipse, la hipérbola y la parábola. Pero sí vamos a ver lo que a mí me parece la más sencilla de todo, no sé qué opinan mis compañeros, la de la circunferencia. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Es decir, al imponerle este tipo de condiciones a todos los puntos del plano, ¿sí? A partir de esas condiciones se puede escribir ecuaciones tales que los puntos de esa curva satisfagan a esas ecuaciones. Esa es la idea. Entonces, cada una de estas curvas, la recta también, de hecho, la recta tiene una ecuación, la ecuación de la recta.
con la pendiente, la ordenada del origen y demás, cada una de estas curvas tiene una ecuación que la representa, y cualquiera de los puntos que nosotros elijamos del plano que satisfagan esa ecuación va a estar sobre esa curva o esa recta. Y digamos, otro punto con otras coordenadas no van a satisfacer a la ecuación o de la recta o de la curva que estamos definiendo. Les decía que de todas, la más fácil de ver es la de la circunferencia. Esperen que voy a ver si puedo hacer alguna pirueta con el tema de la circunferencia. Y a ver si puedo pasarlo a una pizarra y hablar un poco sobre ahí en eso. Espérenme un cachito. Bueno. La forma más sencilla de encontrarle la ecuación a todos los puntos que cumplen con esta condición de la circunferencia es a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, acá nosotros tenemos el radio, ¿sí? Tenemos acá un cateto y acá el otro, ¿sí? Ahora, este punto B tiene coordenadas independientemente de los números que tenga acá, porque en esta posición, esta es una posición, justamente la posición 3,3 del punto B, ¿no? Pero tiene coordenadas X e Y, ¿correcto? Si el punto B estuviera por acá, ¿sí? El radio siempre es la misma distancia, ¿sí? Acá está X y acá está Y. ¿Está? Y todos estos puntos siempre están a la misma distancia, que es el radio. Ahora, el teorema de Pitágoras, ¿qué decía? Y el teorema de Pitágoras decía que... ¿Alguien me puede recordar qué decía el teorema de Pitágoras? Que no sea un Suma profe. de sus H es catetos igual y a la más B al hipotenusa. cuadrado. ¿Cómo? La hipotenusa, La ¿no? hipotenusa es igual al cateto adyacente más el cateto, no sé cómo se La suma de dice, sus el catetos. Así cuadrado. nomás a seca, la Al hipotenusa y el cuadrado cateto. todo. Al Ah, el cuadrado. cuadrado. Y acá la hipotenusa, ¿qué sería de la circunferencia? Donde está la R. R. El radio.
¿Sí? Entonces, si escribimos que el radio al cuadrado, ¿a qué es igual entonces? A la suma de quiénes. De y X y Y vendría a ser Al en este cuadrado. caso. O X sea, al la X, cuadrado Más bien, Y al más Y cuadrado. al cuadrado. y al cuadrado. Bien, 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 bien. Acá pareciera que la R, el radio, es, vamos a ponerle que es 4,2. Pareciera, ¿no? Que es 4,2. ¿Bien? Sí. O sea que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 4,2 al cuadrado. Ahí está la ecuación de esa circunferencia. Todos los puntos, cualquiera que metamos acá adentro y... Ah, bueno, acá creo que el punto 3,3 cumple, Sí, no por sé eso si es la se... raíz de 18 el radio. ¿Y cuánto es la raíz de 18? 424. Ah, buenísimo. Casi. Ahí está. ¿Está? Sí, perfecto. Es decir, porque veo que el punto 3,3, este acá, este que tenía acá 3,3, ¿sí? Cumple. De todos los infinitos puntos que hay ahí en el plano, el 3,3 cumple con eso. Entonces, tenemos que 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es como decía Analía, 18, ¿sí? Va a ser igual a ese famoso radio al cuadrado. ¿Está bien? Y cualquier otro también, ¿sí? Cualquier otro punto también va a cumplir. Y esta es la ecuación de la circunferencia eh, con centro. ¿A dónde está el centro? En el origen, en 0, 0, en las coordenadas 0, 0. ¿Está bien? Y si estuviésemos en otro lugar, esperen que voy a ver si del GeoGebra que saqué recién dibujo otra circunferencia. Puede ser radio más X más radio. No, radio. Sí, radio Más más o X menos. por Ahora lo radio vamos a más ver. Y. Ahora lo vamos a ver. Es algo similar, pero el radio no lo podemos tocar, porque el radio va a seguir siempre fijo. O sea, no le puedo sumar Claro. nada al radio. ¿Sí? Esperen que estoy tratando de hacer una que más o menos tenga Si un no, radio. tengo hecho un dibujito yo en Word, nada más. No, no, pará, de acá me parece que lo tengo. Esperá que lo voy a... Ustedes siguen viendo la pizarra, ¿sí? Sí, sí. Ahí está. Bueno, nada más que esperen que le voy a cambiar el nombre al centro, que me gusta más que el centro se llame C y no se llame B. Bien, ahí está. Entonces, ahí tenemos que el centro no está en el origen. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, para aplicar el teorema de Pitágoras acá, lo que tenemos que hacer es, bueno, acá tenemos el radio, ¿sí? Y acá tenemos estos tramitos. Este tramo, como
uno de los catetos y este tramo como el otro cateto. ¿Está bien? Ahora, este tramo, ¿cuánto vale? Bueno, de acá hasta acá, yo tengo X. ¿Está bien? Y de acá hasta acá, tengo la coordenada X del centro. Y la coordenada X del centro es 3. O sea, este centro tiene coordenadas, ¿sí? 3 según X, 2 según Y. ¿Correcto? Entonces, este tramito que está acá, ¿a qué va a ser igual? A todo el tramo largo X menos este tramo más cortito, que es la coordenada del centro, que es 3. ¿Está bien? Y ese es el cateto, digamos, horizontal, por decirlo de algún modo, de este triángulo. Algo parecido vamos a tener con este otro cateto. Y este otro cateto va a ser este tramo I, ¿sí? Y vamos a tener por otro lado acá la coordenada 2 del centro, ¿sí? Así que ese otro cateto va a ser el tramo largo I menos el corto, que es la coordenada I del centro. ¿Está bien? Si aplicamos ahora el teorema de Pitágoras acá me olvidé de poner el radio, ¿no? Si aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo medio brasilero, me queda r cuadrado igual a el cateto primero x menos 3 al cuadrado, y después este otro cateto, que es y menos 2 al cuadrado. Me parece que este radio es Raíz de 2. raíz de 2, así que el radio es igual a la raíz de 2, así que la ecuación de esta circunferencia que está ahí es x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 2. ¿Sí? Todos los puntos que satisfagan a esta ecuación pertenecen a esta circunferencia. Todos los puntitos acá del plano. ¿Está bien? Un punto que esté fuera de esa circunferencia no va a satisfacer esta ecuación. Así es como se obtiene la ecuación de la circunferencia. En realidad, después, cuando vean los videos de elipse y elipsoide, van a ver que Susana plantea a la circunferencia como un caso particular de elipse. ¿Sí? Si una elipse, en una elipse vamos acercando ambos focos hacia el centro de la elipse, se va pareciendo cada vez más a la circunferencia, porque el semieje mayor y el semieje menor se van pareciendo cada vez más, ¿sí? Hasta que si los dos focos confluyen en un mismo punto, ese va a ser el centro de una circunferencia. ¿Está bien? Eso lo tenía en algún GeoGebra que hice alguna vez, y bueno, si lo encuentro después lo vemos en la próxima clase. ¿Alguna cosa, chicos? ¿Más? ¿Me faltó algo? ¿A nosotros nos preguntás?
No, está bien, Ustedes, perfecto. sí. ¿Y los Perfecto. chicos, y los estudiantes? Sí, entendieron. Yo estoy ¿Sí lo mirando de entendieron? paso quiénes están. Ni con bajas defensas dejo. Así que sepan que estoy Bueno, mirando quiénes están. em, Pitoneando. van a tener habilitado entonces un par de cuestionarios. Recuerden que la realización de los cuestionarios es una cuestión, una cosa, digamos que contribuye a la posibilidad de promocionar la materia, ¿no? Sí, ténganlo en cuenta eso siempre. Em, no sé cómo, cómo les parece de enviarle la información a los estudiantes, a Subirla cada por un grupo. foro. Subirla por el foro como hicimos otras veces Bueno, con entonces vamos a ponernos de un acuerdo. listado. Con un Hay listado. un único foro de consultas este año, ¿sí? Entonces, Que diga en comisión, cada algo. comisión se va a hacer un listado con el grupo, el número del grupo. No se le pone el número a los grupos, ¿no? Sí. No, si no nombre, nombre. Bueno, el Cuando nombre, el nombre y el número, yo no me ¿sí? numeré. Y no, cada uno de los grupos, no la comisión, número de comisión, sino el Ah, número de grupo. Grupo 1, fulano y mengano, sí, son más bueno, o menos, me parece bueno. que son 20 grupos Sí, 20 grupos por aproximadamente. comisión, más o menos, Ah, sí, los chicos sí están por grupo, claro que sí. ¿sí? Pero ¿Y va a les estar por parece nombre de... entonces, les parece poner un listado o les Sí, un parece listado. de informarles a cada grupo en forma individual? No, un Eso se listado, lo un listado. pregunto a los ayudantes. Un Yo ya listado. creé, Luis, en el Ya lo foro hizo. la asignación de a todos los estudiantes dividido por grupo y qué hora les tocó. Ya lo tienen todos ahí en el foro. Lo pueden ver Ahí ya solo los está. de mi grupo. Lo que yo no me acuerdo es si yo les había enviado las obras antes de hoy o se las envió hoy. No, hoy, pero yo tengo una duda. Por eso, antes de subirlo, quería hablar después en forma Bueno, privada después lo con... hablamos, después lo Sí. hablamos. Yo armé un PDF Lo y van a asigné las recibir, cosas claro, mañana. Bueno, un claro, Lu, PDF con el listado, ahí está. claro, un PDF con el Entonces, listado. Yo le ahí, mandé por entonces, mensaje. vayan al foro de consulta, ahí tienen asignadas las obras, Que me ¿sí? esperen a mí un cachito. Sí, yo todavía no Sí, lo a mí subí, ahora también. lo voy a subir, ¿eh? No, Ya no, cuando- ahí van a tener, digo, no, Sí. aparte, por ahora es buscar documentación, Mm. eh, tratar de encontrar las cónicas que puedan. Después vamos a subir las pautas, que todavía no están las pautas todavía no están las pautas del trabajo práctico, ¿sí? Vamos a hablarlas un poco ahora después y en algún momento vamos a subir las pautas. O sea, todavía eso no está publicado. Por ahora, las obras como para que vayan buscando documentación y traten de ver formas polinómicas y formas cónicas, ¿sí? Deberían encontrar al menos una polinómica. De hecho, bueno, la parábola es un polinomio, ¿no? Tiene como 3 hijos, por eso me estoy haciendo acá. ¿Cómo? Será 2 y hay nosotros. No, es alguien que está hablando con el Ah, micrófono abierto, me parece. está bien. Es de los Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que me haya quedado? Todo lo que nos dimos, todos tenemos. Las pautas, No se cierra. no sé dónde está Un poquito más y después cerrar más. Ahí. quién sale con la voz. Me sale como que Silvia retiró. ¿Lo cierro pero- esto? Sí. Ahí está, ese silencio. Ah. O sea que no sé cómo silenciarlo a través del coso, acá de esto. Pero bueno. En
participantes te aparece el microfonito en cada uno. Sí, y de ahí paro la grabación, me parece, ¿no? Porque ya Sí. carece de interés.